Entonces, como dije inicialmente, ya hemos visto una primera parte que es esa parte de eliminar de las aguas esos sólidos gruesos y pesados que estarían inhibiendo, ¿no?, los procesos posteriores que en el tratamiento de las aguas residuales pueden ser de tipo químico o pueden ser de tipo biológico. Anteriormente solo se utilizaba como tratamiento de las aguas esta unidad que vamos a ver el día de hoy, que es la sedimentación, ¿no? Donde aquí se espera eliminar de las aguas residuales ese material particulado que está flotando y que va a formar al final en la unidad, en la zona inferior, va a formar una nata espesa o un lodo espeso, el cual debe ser removido diariamente de la unidad, ¿sí? Entonces la sedimentación, que es simplemente una operación unitaria donde se concentran y se remueven los sólidos que se encuentran en el agua a través de un tanque donde se almacena un tiempo por un espacio de 0.5 a 3 horas, y espero eliminar del 40 al 70% de esos sólidos que están finamente divididos en las aguas y que al final van a decantar o a precipitar en ese propio estanque, ¿sí? Y esos lodos que se forman se van a extraer por medio de unos colectores mecánicos. La utilización de sedimentadores entonces va a ser parte de ese tratamiento que va a reducir los esfuerzos de tratamiento en las siguientes unidades, ¿sí? El lodo que se va a formar en estas unidades no se encuentra estabilizado, entonces como no está estabilizado, va a tener un olor muy desagradable, y al tener un olor muy desagradable, entonces se supone que hay descomposición de esa materia de tipo orgánico que traen las aguas residuales, y eso va a traer moscas, roedores, y puede generarnos enfermedades si es que alguien está en contacto directo con estos lodos. Entonces vale decir que estos lodos que se forman en estas unidades de tratamiento están muy contaminados y debe dárseles algún tipo de tratamiento y obviamente de disposición. Y eso lo vamos a ver en el momento en que hablemos de tratamiento de lodo, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos visto por el momento? Hemos visto nuestro canalcito de entrada. ¿Logran ver el mouse, chicos? ¿Cómo estoy moviendo el mouse? Chicos, ¿logran ver el mouse? Sí, genera todo normal. Bueno, entonces entra el agua a través del canal de entrada, hay su rejillita, realizo el desbaste, y esta unidad de desbaste y de desarenación voy a considerarlo como un tratamiento de tipo preliminar. Luego vienen las aguas residuales a mi tanque de homogenización, que ya hemos dicho que tiene como objetivo equilibrar cargas tanto en caudal como en picos de caudal, como en carga contaminante, y que voy a tener diferentes mecanismos voy a tener diferentes mecanismos de mezclas que también ya hemos visto, ¿no? Y una vez pasa por el tanque de homogenización, vamos a tener elementos que vienen a hacer ese tratamiento de tipo primario. Y cuando hablamos de ese tratamiento de tipo primario, entonces estoy hablando de esta unidad de sedimentación o también llamada decantación. Este sedimentador puede ser de tipo simple o puede ser un sedimentador que esté acompañado con el uso de sustancias químicas que ayude a la precipitación de todo ese material flotante que está en las aguas, o puede ser también un sedimentador el cual utilice aire disuelto para poder hacer flotar todas esas grasas, ese material que deseo eliminar. Pero entonces aquí hay una tablita que nos muestra, dependiendo del tipo de sedimentadores que yo estoy utilizando, ya sea simple, ya sea con sustancias químicas o ya sea con aire disuelto, cuál es ese concepto que yo deseo remover o ese concepto en el cual yo deseo investigar cómo van a ser esos costos, ¿no? Entonces, si estoy hablando del tipo de contaminantes y de los porcentajes de estos propios contaminantes que voy a remover en cada una de estas unidades, entonces fíjense que mi objetivo principal para remoción
en unidades de sedimentación sería eliminar los sólidos suspendidos. Las grasas y aceites, las materias orgánicas, esas materias orgánicas ya hemos dicho que se van a medir a través de ese parámetro que se llama DBO5 o también con la de QO, y remover el fósforo. Entonces, si yo tengo una sedimentación de tipo simple, que es la que vamos a ver el día de hoy, espero remover dentro de esa unidad de sólidos suspendidos a un 40 a un 60%. Si tuviese adición de algún químico dentro de la propia estructura, fíjense que los porcentajes de remoción van incrementando. ¿Por qué van incrementando? Porque se supone que al adicionar este químico lo que hago es procurar de que ese material sólido particulado se haga más grande, y al hacerse más grande sedimente más rápido dentro de la estructura y así pueda clarificar mejor el agua. Entonces, aquí se incrementaría de un 70 a un 90% en sólidos suspendidos, y si yo estoy adicionando aire disuelto, como esos mecanismos DAF que ya mencionamos anteriormente, también espero que esa remoción se incremente entre un 70 a un 90. O sea, vale decir que yo puedo tener o simple, o lo puedo tener con adición de químicos, o lo puedo tener con aire disuelto. Obviamente no voy a tener estos dos en unión, ¿no? Voy a tener cada uno por separado. Si hablamos de grasas y aceites, entonces nos encontramos que una sedimentación simple elimina entre un 60 a un 80%. Si tenemos con adición de sustancias químicas mayor a un 90%, y si tenemos flotación con aire disuelto mayor al 90%. Cuando hablamos de remoción de materia orgánica, fíjense chicos que este no es el objetivo de esta unidad, porque los porcentajes de remoción son bajos. Cuando hablamos de materia orgánica, los procesos que más remueven materia orgánica son procesos de tipo biológico, ¿no? Y eso, cuando estamos hablando de ese tipo de tratamientos, vamos a ver el por qué ellos son los encargados de remover en mayor porcentaje este tipo de componentes que hay en las aguas. Entonces, si tenemos una sedimentación simple de un 20 a un 40%, si utilizamos coagulantes químicos de un 50 a un 60%, y si utilizamos flotación con aire disuelto igualmente de un 50 a un 60%. Fósforo no esperamos de remover para nada en una unidad de sedimentación simple, ¿no? Acuérdense que el fósforo y el nitrógeno son compuestos nutrientes de las aguas residuales provenientes de todos nuestros desechos de tipo doméstico. Ya hemos dicho que en las heces y en la orina hay una gran cantidad de fósforo y de nitrógeno, y eso no lo voy a remover en esta unidad. Pero cuando ya utilizo coagulantes en esta unidad de sedimentación acompañándola, entonces espero una remoción de un 90%, y cuando utilizo flotación con aire disuelto, la verdad que no hay datos que me indiquen que realmente hay una remoción de fósforo. Y si estamos hablando con respecto a los costos de inversión, una sedimentación simple acarrea unos costos medios, una sedimentación con sustancias químicas medios y una sedimentación con flotación altos. ¿Por qué? Porque requiero de energía, ¿no? De energía para suministrar esa cantidad de oxígeno que se requiere para hacer esa eliminación preliminar de todos estos compuestos que hay en las aguas. Y de costos de operación, una vez esto ya esté funcionando, y fíjense que los costos son bajos en una sedimentación simple. Cuando esto ya esté funcionando, aquí los costos son altos. ¿Por qué? Porque yo necesito comprar el insumo químico para hacer esa remoción, y obviamente cuando hablo de aire disuelto necesito esos costos de energía para poder estar suministrando el oxígeno necesario. Y si hablamos de requerimiento de superficie, entonces en sedimentación simple son altos, en sustancias químicas son altas, porque necesito superficies muy grandes para que se realicen este proceso tanto de coagulación como floculación, y de aire disuelto son bajos. ¿Por qué? Porque simplemente necesito el tamaño propio de la estructura y implementar ese sistema de aireación que me va a ayudar con esa remoción de ese material que deseo eliminar.
Con el tiempo de retención, encontramos que tiempos de retención para estas unidades de sedimentación simple está de 2 a 3 horas, para sustancias químicas igualmente de 2 a 3 horas, y aire disuelto necesita menor tiempo, ¿no? 30 minutos. ¿Cuáles son los usos principales? Entonces, cuando hablo de sedimentación simple, entonces plantas medias y grandes, se requiere ese tipo de sedimentadores. ¿Por qué? Porque ellos te dan una carga contaminante muy grande y necesito que haya una primera unidad que me elimine todos estos sólidos previos a hacer el tratamiento con biológicos. Este puede ser utilizado en planticas que no requieren tratamiento secundario, o sea que simplemente en plantitas de tipo rural o condominial, donde yo simplemente piense que la clarificación se va a dar simplemente con una unidad de sedimentación seguida de una coagulación, floculación y que no necesite mucho más, entonces son plantas más pequeñitas, ¿sí? Y cuando utilizo flotación con aire disuelto, entonces esto va a depender del espacio que yo tenga para ser implementado en la planta y obviamente de la composición de las aguas residuales. Tenemos tanques de sedimentador. La configuración de estos tanques pueden ser de tipo circular o pueden ser de tipo rectangular, ¿sí? Entonces, generalmente estas circulares voy a encontrar en plantas pequeñas. No quiere decir que en plantas grandes no los encuentre, sino que estoy hablando generalidades, ¿sí? Generalmente encuentro en plantas pequeñas porque es muy fácil de operar y mantener. Su entrada de agua puede ser de tipo radial, perdón, es de tipo radial y puede ser introducida por el centro o por la periferia. Entonces, ¿cómo funciona esto, chicos? Vamos a explicar cómo funcionan estos sedimentadores de tipo circular. Entonces yo puedo tener de dos formas. Puedo tener una con distribución central, o sea, vale decir que el agua va a entrar por el centro. Sigan el mouse, el agua está entrando por esta zona, ¿sí? Donde a través de esta zona es distribuido, ¿sí? Y al ser distribuido, entonces se espera que el agua esté aquí dentro de esta unidad un determinado tiempo, que ya hemos dicho que puede ser de 2 a 3 horas, donde ese material particulado comience a sedimentar y luego el agua que ha sido ya clarificada sea recogida a través de estos vertederos que están en la periferia, ¿sí? Entonces vale decir que esto va a rodear toda la estructura. Entonces entra por aquí el agua y es recogida por acá. O podemos tener de alimentación periférica a través de vertederos, o sea, vale decir que todo el diámetro de la estructura va a ser rodeada por un vertedero, a través del cual va a entrar el agua a la estructura, se va a realizar la sedimentación al interior, ¿sí? Y va a ser recogida el agua clarificada con vertederos que están al interior de la propia estructura y todo ese lodo que se forma aquí abajo va a ser recogido a través de un brazo desnatador que está unido a una propia rastra de lodos que va a coger y va a raspar todo esto, ¿no? Y al rasparlo va a hacer que esto caiga a una tolva y de esa tolva va a ser enviado a una zona de digestión o de tratamiento de lodos. Pues aquí están las fotografías. Fíjense, aquí les puse una fotografía donde se encuentra el sedimentador sin agua para que ustedes vean cómo es esto de las rastras. Entonces, miren, fíjense que la rastra va hasta el fondo y esta rastra tiene dos objetivos. En la parte superior, como esa agua es todavía sin tratamiento, muy seguramente se van a formar en la superficie natas o espumas, las cuales van a ser también barridas a través de este brazo mecánico. Entonces, por este brazo mecánico en la superficie van a ser barridas las espumas, pero ojo, aquí abajo, fíjense, esta es la rastra desnatadora, ¿no? Va arrastrando todo ese lodo que se va quedando pegado acá en la parte inferior del tanque, ¿ya? Y lo va a llevar a este orificio, donde luego va a ser recogido y va a ser dispuesto a, a una zona de tratamiento.
Y aquí ya lo tenemos pues con agua para que ustedes vean cómo se ve la unidad de sedimentación con el agua residual, ¿no? Tenemos tanques de sedimentador rectangular. Estas se utilizan generalmente, ¿no? No quiero decir que no puedo utilizar en plantas pequeñas. Generalmente puede ser utilizado para plantas grandes. ¿Por qué? Porque ellas tienen varios compartimientos y paredes que pueden compartirse en común y muchas veces es más fácil trabajar tener 2 o 3 tanques de sedimentador en uso paralelo para cuando una unidad se me entre en mantenimiento, la otra siga funcionando. Entonces, por eso es que es más fácil su configuración, perdón, por el hecho de ser ubicado en un espacio más pequeño, ¿sí? Entonces, si yo tengo circular, muchas veces la configuración dentro de la planta no es tan fácil como de pronto implementar un sedimentador de tipo rectangular que pueda ser utilizado en un espacio en el cual yo pueda acomodar fácilmente lo que es el largo y el ancho de la estructura y pueda hacer varias unidades o en serie o en paralelo, dependiendo de lo que yo necesite, según la carga contaminante del agua residual, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esta estructura? Fíjense, chicos, que tiene varios deflectores. ¿Estos deflectores con qué objetivo van? Van con 2 objetivos. El primer objetivo es el de controlar la velocidad dentro de la propia estructura, que ya hemos dicho que ya hemos mencionado que para desarenadores y obviamente para sedimentadores no puede ser una velocidad muy alta por encima de 0,6 metros por segundo porque me crea turbulencias dentro de la estructura y eso haría que se resuspenda el material que ya ha sido sedimentado, ¿sí? Y obviamente tampoco pueden ser velocidades muy bajas que haga que se creen zonas muertas dentro de la estructura, o sea que no haya paso de agua en toda la estructura. Entonces, el hecho de tener estos deflectores hace que esa velocidad se controle, ¿no? Que haya movimiento, el movimiento que yo estoy proyectando para que no se me vuelva esta agua tipo séptico. Séptico, ¿qué quiere decir? Cero oxígeno disuelto y se me generen olores desagradables dentro de la propia planta, ¿no? Entonces, aquí el agua entra a través de esta estructura de vertedero. Fíjense que en el primer tercio ya hay una tolva recolectora de lodos y el agua va pasando a través de estas deflectores que obviamente son perforados. Si no son perforados deben tener una cierta altura para que el agua pase por debajo o en forma de zigzag, pero deben dar obviamente paso al agua, ¿no? No son paredes cerradas. El agua perdón, estas paredes se comunican. Pasa el agua a través de la estructura, también se diseña para que esto tenga un tiempo de estadía del agua dentro de la estructura. Aquí se va a dar el proceso de sedimentación, las rastras, es esta rastra mecánica, si siguen, esta rastra va dando la vuelta y va trayendo todos esos lodos que se generan en la propia estructura y la va llevando a la tolva y luego la tolva va llevado a un conducto de extracción de fangos y luego va eso a un sistema de biodigestión de lodos o unas aras de secados, ¿no? Donde voy a hacer el tratamiento de esos lodos. Como ya había mencionado, en la parte superior se forman espumas, entonces para la formación de esas espumas, esas mismas rastras superficiales van a ayudar a que esas espumas sean recogidas aquí en un vertedero, ¿no? En un vertedero son recogidas todas esas espumas. Y el agua clarificada viene y es recogida a través de vertederos que están a la salida de la propia estructura. Estos son los sedimentadores de tipo rectangular. Entonces, fíjense, chicos, que esta fotografía que les he colocado aquí, hay un espaciecito, ven aquí, ahí por encima hay como una tubería perforada, ¿no? A través de la cual se puede hacer, perdón, se hace el lavado. Fíjense que esto está perforadito para cuando se vaya a hacer el lavado, ¿no? A través de esto va a entrar agua para hacer el lavado, se aprovecha. Pero aquí abajo hay sostenida una pared móvil,
llamémoslo pared móvil, que está perforada a través de la cual está pasando el agua a cada uno de estos compartimientos, ¿no? Y tiene su vertedero a través del cual se hace la recolección de esa agua que ya ha sido clarificada. Esta es otra forma de realizarlo donde no se alcanzan a ver los separadores que hay dentro del tanque sedimentador, pero lo que sí pueden ver es la propia rastra de recolección, ¿no? Esta rastra va a ir movilizándose por encima de la estructura para recoger las espumas, todo ese material graso que ha podido ser, eh, que puede ser eliminado en esta unidad. Bueno, y cuando hablamos de ese lodo que se recoge dentro de esa estructura, esos lodos primarios, estos lodos deben retirarse constantemente. ¿Por qué? Porque como ya he mencionado, estos lodos se pueden convertir en material putrefacto que genera olores muy desagradables. Pueden desarrollar condiciones de tipo anaerobio y cuando estemos viendo los tratamientos anaerobios van a ver que todos los microorganismos que ayudan a hacer ese proceso anaerobio lo que hacen es convertir en gases todo ese proceso de degradación, ¿no? Cuando se está degradando algo, convierte esto en gases y esos gases generan olores muy terribles que pueden hacer que la comunidad no quiera este tipo de estructuras cerca a su área, ¿no? Entonces, por eso constantemente estos lodos que se generan dentro de estas unidades primarias deben ser removidos. Además, fíjense chicos que estas unidades primarias están trabajando con la mayor carga contaminante, ¿sí? Porque nada más hasta ahora hemos hecho el proceso de entrada y de desbaste, ¿no? De sólidos gruesos. Todavía no he hecho el tratamiento. Entonces, vale decir que aquí está toda esa contaminación que trae el agua residual, ¿no? Una gran parte. Entonces, muchas veces estos lodos se comienzan a descomponer y como ya he dicho, esos microorganismos de tipo anaerobio generan gases y esos gases son burbujas, ¿verdad? Dentro del agua. Entonces esas burbujas hacen que ese material particulado que yo estoy deseando remover se peguen a la propia burbuja, o sea, esos sólidos se pegan a esas burbujas de gases y al pegarse hacen que esos gases suban con la material particulado y se resuspenda nuevamente lo que ya he removido. Entonces por eso no me conviene dejar esos lodos en la parte inferior de la estructura. Esas rastras deben estar funcionando 24 horas al día, ¿sí? Bueno, entonces la cantidad de lodo removido va a depender de la composición del agua residual, de la eficiencia del sedimentador, de las características propias del lodo, de la densidad específica del agua y del contenido del agua, ¿sí? Eso también vamos a ver más a detalle cuando estemos hablando de los lodos. Bueno, si seguimos hablando de lo que es la sedimentación, resulta que eso se va a dar en 4 tipos. Hay 4 tipos de sedimentación que van a gobernar esa forma de sedimentación dentro de la estructura. Entonces tenemos una sedimentación de tipo 1 que pretende remover partículas discretas y aisladas que se encuentran en las aguas residuales. ¿Y cuál es la descripción de ese proceso? Aquí en este tipo de sedimentación se espera que no haya interacción entre las partículas, ¿sí? O sea que no va a haber choque de una partícula contra otra para unirse y sedimentar, no, simplemente son partículas que por su propio peso van a sedimentar. Y aquí tendríamos como ejemplo cuáles, las partículas que sedimentan en desarenadores y en presedimentadores, o sea, partículas que tienen una buena densidad mayor que la del agua y que sedimentan de manera rápida. Tenemos una sedimentación de tipo 2, que son partículas aglomerables en solución que están relativamente diluidas. Entonces, estas partículas, si son partículas que se pueden aglomerar cuando se chocan unas con otras y van formando un mayor tamaño, ¿sí? Entonces, aquí yo espero que sea la sedimentación de flux. O sea, cuando ya hablo de flux, estoy hablando de sedimentadores que utilizan
sustancias químicas que ayudan a hacer que estas partículas se hagan más densas, más pesadas que el agua y que ahí se dé la sedimentación. Tenemos soluciones de concentración intermedia, que son las partículas que interfieren entre su descenso manteniendo posiciones estables. Vale decir que yo tengo diferentes tamaños de partículas dentro de la estructura y van a haber algunas más pesadas y otras más livianas. Entonces se van a interponer unas entre otras, dejándose sedimentar unas y las otras volviendo a resedimentar, a resuspender, perdón. Entonces aquí seguramente como ejemplo vamos a encontrar los lodos que se empiezan a formar en la parte inferior de nuestros sedimentadores. Y tenemos una sedimentación de tipo 4, que son soluciones de alta concentración, que se forman en una estructura entre partículas que se van modificando lentamente con el tiempo. Entonces vale decir que esto ya es cuando se empieza a compactar todo ese material particulado que está descendiendo. Pero ¿por qué yo menciono estos tipos de sedimentación? Porque usted de manera experimental en laboratorio debe solicitarle al químico que le indique cuál es el tipo de sedimentación que se va a lograr dependiendo del tipo de muestra de agua que usted pretende tratar, porque asimismo usted va a proyectar su sedimentador. Fíjense que esta sedimentación se lograría a través de un desarenador o un sedimentador sencillo. Esta sedimentación se lograría adicionando químicos. Esta sedimentación tendríamos que tener control tanto si es de químicos, del propio químico, o si es de un desarenador, ver qué partículas, ver qué tamaño de partículas se están sedimentando. Si de pronto requiero de rejillas o tamices previas a esta sedimentación para no tener que tener esa lucha entre material grande y material pequeño que haga que se resuspendan de nuevo las partículas. Y esta última para saber si su sedimentación de lodos va a ser buena. Entonces para ello usted va a pedir a su laboratorio de confianza que le haga una prueba que se llama ensayo de sedimentación, ¿sí? Entonces, en ese ensayo de sedimentación se va a poder definir en qué zona de sedimentación está su agua y usted asimismo va a poder definir qué tipo de estructuras va a tener que diseñar. Entonces, en el laboratorio eso se hace a través de una probeta. Esa probeta obviamente va a tener una determinada altura. Para poder determinar esta altura de esta probeta, entonces se va a hacer primero un cálculo matemático con las ecuaciones que ya vimos anteriormente para desarenación, ¿no? ¿Se recuerdan que vimos la ley de Stokes, la ley de Allen, la ley de Newton? Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver si ese flujo va a ser laminar, va a ser turbulento o va a ser en transición, y asimismo voy a determinar si el tamaño de partícula. Con eso ya voy a determinar la altura, obviamente, del sedimentador, pero así también voy a poder definir la altura del propio ensayo. Y al hacer el ensayo voy a verificar si mi agua residual está en esta zona de sedimentación tipo 1, o en esta tipo 2, o en esta tipo 3, o en esta tipo 4, y así mismo usted ya se va a encargar de definir su diseño, ¿no? Para ello, usted debe considerar los siguientes factores: la superficie necesaria para hacer esta clarificación, la superficie necesaria para el espesado y la tasa de extracción de lodos. Pero ¿cuáles son los criterios de diseño? Entonces, inicialmente, este es como el sedimentador más básico que vamos a aprender a diseñar, que no tiene otras estructuras de paso, sino simplemente es un sedimentador para un área rural, donde usted va a tener una zona de entrada, que está la vista en planta, su vista en corte, va a tener una zona de entrada a través de un vertedero. El agua va a ser distribuida de manera homogénea a través de la propia estructura de entrada. Vamos a tener un vertedero de excedencias y vamos a tener una plaqueta o una plaqueta de entrada perforada a una cierta distancia, que ya vamos a ver cuál es la que nos pide el diseño, a través de la cual va a pasar el agua.
y una estructura de sedimentación y una estructura de salida a través de un vertedero, ¿sí? Entonces fíjense que tanto la estructura de entrada como la estructura de salida ocupa todo el ancho de la estructura. Y también fíjense, chicos, que es más largo que ancho. Vamos a ver que esto de que sea más largo que ancho es simplemente un criterio de diseño que se debe adoptar. ¿Para qué? Para darle tiempo a las partículas que desean sedimentar llegar hasta aquí, ¿no? O sea, que esa partícula crítica, que sea la de menor peso que yo pueda tener aquí dentro de esta estructura, llegue aquí, al fondo del sedimentador, ¿sí? Entonces, nuestros criterios de diseño son, se diseña para un periodo entre 8 a 16 años, se diseñan dos unidades en paralelo para efectos de mantenimiento, su periodo de operación es de 24 horas por día, porque ya hemos dicho que se puede hacer un agua muy séptica que genera muchos olores, entonces debe operar las 24 horas, no puedo tenerla quieta. Su tiempo de retención es entre 2 a 6 horas y cuando hablo de tiempo de retención, ¿de qué estoy hablando? De que mi línea de corriente que entró aquí en el tiempo cero debe recorrer todo este tiempo, debe recorrer, perdón, toda esta unidad de 2 a 6 horas, ¿sí? Vale decir que el agua no se puede quedar aquí estancada, tiene que entrar y tiene que salir en ese periodo. La relación largo-ancho, entonces esta es muy importante tener en consideración cuando estoy haciendo los diseños. La relación largo-ancho será entre 3 a 6. La relación largo-profundidad debe ser entre 5 a 20. El fondo de la unidad debe tener una pendiente, fíjense, una pendientica entre el 5 al 10%. ¿Con qué objetivo? Para que se deslice todo ese lodo que se ha generado en esta zona y yo pueda evacuarlo constantemente. La velocidad de paso del agua a través de estos orificios no debe ser mayor a 0.15 porque si es mayor se generan zonas de turbulencia. Y importante entonces considerar estas relaciones, ¿no? Ya vamos a ver que el diseño, el ejemplito que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver que el diseño es bajo la consideración suya como ingeniero, usted va a proponer ciertos criterios de ancho y de profundidad y lo que va a hacer es ir verificando si esa propuesta que usted hizo para esas condiciones iniciales que usted tiene de caudal y de velocidad de sedimentación de la partícula cumplen con esa relación largo-ancho que me sugiere el criterio de diseño. Bueno, entonces si hablamos de esa pantalla perforada, esos orificios de la pantalla perforada deben aboquillarse con un angulito de 15 grados. ¿Por qué con un angulito de 15 grados? Porque este angulito es el que me garantiza que se va a generar menos pérdida de carga a través del orificio, ¿sí? Entonces recuerden que la pérdida de carga es algo muy importante a considerar en todas las unidades de tratamiento porque esto nos va a dar la lámina de agua en la siguiente estructura, ¿sí? Bueno, entonces, otro criterio de diseño es la descarga de lodo se debe ubicar en el primer tercio de la unidad, pues el 80% del volumen de lodo se deposita en esa zona. Entonces, este es el primer tercio. Fíjense que en el primer tercio de la unidad, entonces debo diseñar esa zona de eliminación de lodos, ¿sí? Es esta. Se debe calcular experimentalmente el volumen máximo de lodo a producir y eso ya les había indicado cuando hablamos de los ensayos de laboratorio. Entonces el laboratorista me va a decir más o menos qué cantidad de lodo se me va a generar en esa unidad. El caudal por metro lineal de recolección en la zona de salida debe ser igual o inferior a 3 litros por segundo. Entonces vale decir que usted debe diseñar, debe diseñar. Quiero devolverme, no estoy pudiendo, chicos. Ya. Debe diseñar esta unidad para que por metro lineal de agua que está entrando aquí, salga 3 litros por segundo en esta unidad. ¿Ya?
Los orificios más altos de la pared difusora deben estar a 1/5 o a 1/6 de altura a partir de la superficie de agua, y los más bajos entre 1/5 a un cuarto a 1/5 de altura a partir de la superficie del fondo. Entonces vale decir que si esta es mi pantalla perforada, que está sobre la propia estructura, ¿no? Sobre el H. Este es el H total de la estructura. Entonces, aquí, desde el H total aquí debe haber de 1/4 a 1/5, y desde la superficie debe haber desde 1/5 a 1/6, eso con el fin de controlar pérdidas de carga. Bueno, entonces aquí tenemos el procedimiento para hacer el diseño de esos sedimentadores. Lo primero que usted debe de hacer es determinar un área superficial. Y usted ya sabe que el área está en función del caudal y de la velocidad, ¿no?, de sedimentación. Entonces, simplemente, obviamente usted va a conocer sus datos de caudal y su velocidad de sedimentación también la va a conocer, porque usted previamente también debe conocer cuál es esa velocidad de sedimentación de la partícula, y ya hemos dicho que eso se hace también en análisis de laboratorio. Entonces, estas dos cosas usted las tendría. Luego usted como ingeniero tiene que asumir un ancho, ¿sí? Al asumir ese ancho, usted ya conoce su área superficial y como ya asumió un ancho, puede determinar una longitud, ¿sí? Entonces luego asume una distancia de separación entre la entrada y la pantalla deflectora. Entonces fíjense, chicos, que aquí vamos a tener dos L's importantes. Una L de entrada aquí y una L de entrada acá. Esta L de aquí a aquí usted la debe de asumir, y esta L ya se va a ir calculando. Ya vamos a ver con el ejemplo más claro todo esto, ¿ya? Bueno, entonces luego debe determinar la velocidad horizontal, que está dada por esa formulita que ustedes tienen ahí, que está en función del caudal y del área transversal. Eso con el fin de saber si realmente el agua no se le va a quedar estancadita, ¿no? Debe hallar el tiempo de retención. Ese tiempo de retención está en función del área superficial y de la profundidad y del caudal. Ese tiempo de retención le va a indicar qué tiempo esa línea de corriente, en qué tiempo esa línea de corriente va a atravesar la estructura. Debe asumir una pendiente acorde a los criterios de diseño, que se encuentran entre el 5 al 10%. Y por último, debe hallar la altura del vertedero de salida. Ustedes ya conocen esa ecuación de Francis, donde simplemente usted ya conoce el caudal, conoce el ancho de la estructura. Ya hemos dicho que el vertedero va sobre todo el ancho, y lo que hace es determinar el H, ¿no?, la carga sobre la cresta del vertedero. Luego debe asumir una velocidad de paso del orificio entre punto 1 a punto 15, eso por factores de diseño que ya los había mencionado, y con eso puede calcular un área total de orificio. Esa área total de orificio está dada por el caudal sobre la velocidad del agua a través del orificio, que ya la tiene ahí en rangos, ¿no? Y por último, tiene que adoptar un diámetro de orificio. Esos diámetros de orificio se encuentran en ese rango entre 0.02 a 0.075 metros. También esos rangos han sido definidos para no tener muchas pérdidas de carga, y con eso usted ya puede calcular el área del orificio. Y teniendo ya el área total de orificios y el diámetro de orificios, entonces, perdón, y el área de orificios, usted puede calcular el número de orificios, y con eso puede distribuir de forma horizontal y vertical esos orificios. Bueno, aquí tenemos una tablita que me muestra la remoción de sólidos suspendidos totales y de DBO. Esto más se hace a nivel de laboratorio, pero sí quise ponerles la tablita por si algún día la necesitan. Entonces, a través de unas variables que ya han sido calculadas en laboratorio y que se las tendría que dar a usted el laboratorista, usted se adentra a esta ecuación, y con el tiempo de retención que usted ya lo ha tenido que calcular, y con estas variables que se las han calculado en laboratorio, usted podría saber cuál es esa eficiencia de remoción, tanto de sólidos como de DBO. Bueno, y al final lo que usted espera tener es este tipo de diseño, ¿no?, donde el dimensionamiento estaría dado, o sea, las dimensiones que usted va a encontrar en su diseño serían el largo, el ancho, las profundidades de toda esta estructura, ¿no? Ejemplito.
Hoy vamos a hacer el ejemplito conmigo y van a tener una tareita para la próxima clase, ¿ya? Entonces el ejemplito lo vamos a desarrollar conmigo. A medida que lo vaya desarrollando, si hay preguntas, hablan porque no les alcanzo a ver la manito y la levantan, ¿ya? Si hay preguntas, con toda confianza, interrumpen. Entonces dice, diseñar un sedimentador para un caudal de 20 litros segundo con una velocidad de sedimentación, o sea, cuando hablo de velocidad de sedimentación es de la partícula, ¿no? Porque obviamente usted me puede decir, ay, ¿cómo esa velocidad es tan chiquita? No, esa es la velocidad de sedimentación de la partícula, de 0.0011 metros sobre segundo. Entonces, lo primero que me dice el procedimiento para hacer ese diseñito es que yo debo calcular el área superficial. Entonces, como ya conozco el caudal y conozco esa velocidad de sedimentación, vamos a ver en qué área superficial se alcanzaría a sedimentar esa partícula que tiene esa velocidad. Entonces, lo primero que hago es dividir el caudal, que son 20 litros por segundo, aquí está pasada a metro cúbico por segundo, que es 0.02 metros cúbicos por segundo, dividido su velocidad de sedimentación, que es 0.0011 metros por segundo. Entonces ahí encuentro que mi área superficial es de 18.18 metros cuadrados. Como usted es el ingeniero, usted va a comenzar a asumir. Si lo que usted asumió está mal, va a ver que el propio diseño le va a ir diciendo, no, 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 usted asumió mal, tiene que asumir menos o más, usted tiene que empezar a tantear, ¿no? Entonces, usted como ingeniero asumió un B, un ancho, asumió este ancho B de 2.4 metros. Entonces, como el área superficial es simplemente la longitud por el ancho, pero ojo, y chicos, como la sedimentación se considera a partir de aquí, desde del segundo tercio, es L2, ¿no? Recuérdense, el L total de la estructura es todo esto, el L1 más el L2. Pero yo necesito ahora el área superficial de la zona de sedimentación, entonces el área superficial sería el L2 por el B. Entonces de aquí, con esto yo ya conozco el área superficial y puedo despejar el valor de L2, ¿sí? Entonces L2 sería simplemente el área superficial, que son 18,18 metros cuadrados, sobre ese B que asumí, que es 2.4. Entonces tengo un valor de L2 previo, calculado, todavía no puedo decir si este es el real o no, porque voy a ir haciendo chequeos a ver si realmente hice bien o no hice bien mi cálculo. Entonces el L2 me da 7.58 metros. Entonces ahora voy a calcular cuánto sería el L total. Para calcular el L total debo de asumir, según mis criterios de diseño, el valor de L1. Entonces, según esos criterios de diseño, me dicen que L1 está entre 0.7 a 1 metro. Usted como ingeniero toma ese valor. Entonces, asumimos un L1 de 0.7 metros. Entonces, al final, mi longitud total desde aquí hasta acá sería el valor de L1 más el L2, donde L1 acabo de asumirlo 0.7 metros y L2 lo calculé y me dio 7.58 metros. Entonces tengo un L total de 8.28 metros. Entonces, una vez conociendo ese valor de L y de B, voy a verificar si estoy cumpliendo los criterios de diseño. Y el criterio de diseño me decía que mi relación largo sobre ancho debe ser entre 3 a 6 metros. Entonces, simplemente hago su verificación. La longitud me daba 8.28 metros, el ancho me daba 2.4 metros, entonces mi relación me da 3.45 metros. ¿Está o no está dentro de ese rango L sobre B? Estamos dentro del rango. Exacto, Mm, estamos dentro del rango, entonces quiere decir que prosigo el diseño. Ojo, si no estoy dentro del rango, tengo que devolverme. Tengo que devolverme a asumir un nuevo valor de ancho, ¿sí?
Y también puedo jugar con este valor de entrada, ¿no? Que tampoco es mucho lo que puedo jugar, ¿no? De 0.7 a 1, pero sobre todo lo que tendría que cambiar es este valor de ancho, ¿ya? Si no me diera. Listo, entonces ahora voy a asumir el valor de profundidad. Yo he asumido un valor de 1.5 metros. Entonces, L sobre H sería el valor de L, que ya lo conocimos, que ya lo hemos calculado, de 8,28 metros sobre 1.5 metros. Ese valor me da de 5.52 metros. ¿Está dentro del rango, chicos, L sobre H? Sí, todo correcto. Ajá, está dentro del rango. Si no, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué valor tendría que cambiar? Profundidad. ¿Cuál? Mi profundidad. Eso, tu profundidad. Si no, tienes que cambiar tu profundidad y tú mismo vas a saber, ¿no? Si la pones más grande, la pones más pequeña, vas a ver para dónde se te va a ir H, ¿cierto? Entonces, una vez encuentro que estos dos valores, estas dos relaciones de L sobre B y L sobre H han sido cumplidas, quiere decir que esos valores tanto de B como de H que he asumido son correctos, ¿no? Si no, los cambio. Entonces ahora debo determinar la velocidad horizontal. Esa velocidad horizontal me va a indicar cómo va a ser el flujo de agua. Recuérdense que dentro de estos unidades que pretenden desarenar o sedimentar, esas partículas juegan con diferentes velocidades que están dentro de la estructura, que son la velocidad de partícula, la velocidad ascensional, la propia pelea con la gravedad, la densidad, etcétera, etcétera. Debo verificar que esa velocidad horizontal dentro de la estructura sea mucho mayor a la velocidad de sedimentación, ¿sí? Que no sean velocidades muy pequeñas. Entonces, para eso yo ya conozco el valor de caudal, conozco B y conozco H y calculo esa velocidad horizontal. Entonces, esta velocidad horizontal, chicos, generalmente se encuentra entre, anótenlo que eso no lo puse en criterios, pero esto se encuentra entre 0.4 metros a 0.6 metros por segundo, ¿sí? Esas son las velocidades horizontales que vamos a manejar dentro de la estructura, entre 0.4 a 0.6. Entonces encontramos que está en ese rango, está en 0.55 metros por segundo, vale decir que vamos a tener una velocidad que va a permitir que esa línea de corriente atraviese la estructura. Bueno, vamos a ver qué tiempo de retención va a requerir esa línea de corriente dentro de la estructura para poder pasar a la siguiente estructura. Entonces ese tiempo de retención está dada por esa ecuacioncita que les he colocado ahí, donde ya todos esos datos los conocemos. Tenemos que esa área superficial es 18.18, la profundidad es 1.5, el caudal lo tengo 0.02 metros cúbicos por segundo, y encuentro que ese tiempo de retención es de 0.378 horas, o sea, eso es equivalente a 22.74 minutos, ¿sí? Ese es el tiempo de retención que va a durar el agua en esta estructura. Esta estructura va a ser pequeña porque el caudal es pequeñito, ¿ya? Entonces no espero tampoco tener tiempos de retención de 3 horas, de 5 horas, ¿sí? Se espera que para las unidades pequeñas obviamente voy a tener tiempos de retención pequeños. Ahora lo que vamos a calcular, hemos indicado que la pendiente de diseño debe estar entre el 5 al 10%. Usted como ingeniero también asume ese valor de pendiente. Generalmente recomendamos que sea el 10%. ¿Por qué, chicos? Porque eso, llegado a un determinado momento, eso se hace muy espeso, eso se hace muy pesado. Entonces, tener una pendiente del 10% me garantiza realmente que esto llegue a la tolva de recolección, ¿no? Pero como criterio, la OPS maneja entre 5 a 10% y eso también va a depender de su terreno, ¿no? De qué facilidad tiene usted para excavar y para poder lograr esa pendiente, ¿no? Bueno, entonces esto ya simplemente es un cálculo matemático donde les he puesto aquí de manera muy rápida, lo he hecho porque ahí, tenía el valor simplemente. Y hay a veces estudiantes que me preguntan eso de dónde salió, simplemente es el cálculo de pendiente, ¿no? La pendiente es la diferencia de las y menos las x,
Y como esto está en valor porcentual, entonces simplemente teniendo ya todos esos valores en de la propia estructura, aquí graficados, con esos datos, simplemente hallé el valor de H', ¿no? Aquí hallé el valor de H' para saber hasta cuánto debo llegar aquí para que esto se genere la pendiente del 10%, ¿sí? Denle una chequeadita a esta figurita, a ver si entienden el cálculo del H'. ¿Una pregunta o se entiende el cálculo del H', chicos? Entiende, supongo, ¿no? Está bien específico ahí. Bueno. Bueno, entonces ahora nos vamos al cálculo del vertedero de salida, que simplemente ese cálculo de vertedero de salida, obviamente ya sabemos que tiene un ancho B, porque tiene que tener el ancho de toda la estructura, entonces solo nos faltaría calcular la carga sobre la cresta del vertedero. Eso es sencillísimo con la ecuación de Francis. Ustedes ya conocen el caudal, ya tienen su B que han asumido y que han visto que está correcto. Entonces simplemente con esos dos valores despejan en la ecuación de Francis el valor de H2 y encontramos que ese es un valor chiquitico, ¿no? De 3 centímetros, porque el caudal es pequeño, ¿no? Bueno, entonces una vez ya teniendo todos estos datos, chicos, vamos a ver cómo se diseña esa pantallita perforada, esa pantallita deflectora. Como parte de los criterios, recuerden que la velocidad a través de la pantalla deflectora debe ser entre 0.1 a 0.15 metros por segundo. Entonces hemos asumido 0.1 metros por segundo, eso con el fin de que no se generen turbulencias, y con esto hallo el área total de orificios, ¿sí? Conociendo el caudal, conociendo esa velocidad de paso, entonces encuentro que mi área de orificios es de 0.2 metros cuadrados. Ahora vamos a ver cuál sería el área de esos orificios. Hemos dicho también que el área de orificios, voy a asumir un valor entre 7 a 10 centímetros. Yo he asumido 0.075, eso también es por norma, ¿no? Ya les había indicado que para no generar muchas pérdidas de carga, esos son los valores recomendados. Ojo chicos, cuando hablamos de estos criterios de diseño, estos son criterios establecidos por X o Y autor. Este autor que yo estoy, esto que yo estoy utilizando es de la OPS, OMS. Ustedes pueden encontrarse otros criterios y es válido que lo usen. Simplemente que cuando ustedes estén haciendo sus memorias de cálculo, tienen que indicar el autor, de dónde están sacando, ¿sí? Tienen que justificar de dónde están sacando sus criterios. Bueno, entonces esta área de orificio, aquí yo he elegido como diámetro 0.075 metros con el fin de poder obtener el área de orificio. Entonces simplemente a través de la ecuación obtuve que el área de orificios es de 0.044 metros cuadrados. Entonces con el número, o sea, puedo sacar ahora el número de orificios que va a tener esa pantalla deflectora conociendo el área de orificios, el área total de orificios sobre el área de orificios. Entonces, 0.02 sobre 0.0044 metros cuadrados me da 45 orificios. Vale decir que yo debo distribuir esos 45 orificios en esta plaquita perforada, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, lo primero que debo hacer, chicos, para poder distribuir eso, ya sé que son 45, entonces lo primero que debo definir es cuántos van en forma horizontal y cuántos van en forma vertical. Entonces, simplemente yo digo que 5 por 9 me da 45, ¿verdad? De esa manera yo puedo definirlos. Donde digo que 5 voy a hacer de forma horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, y que 9 voy a hacer de forma
vertical. Entonces ahí tendría mis 45 orificios distribuidos. Pero fíjense chicos que dentro de los criterios de diseño nos decían que esa pantallita deflectora va a tener que dejar aquí un espacio entre un cuarto a un quinto y aquí entre un quinto a un sexto, si no estoy mal. A ver, miraremos el grafiquito. Fíjense, se los dije. Esa pantallita deflectora va a tener que diseñarse de esta manera y ya había dicho que el propósito es aliviar las pérdidas de carga. Entonces aquí se va a dejar un espacio y aquí se va a dejar otro espacio. Entonces, considerando esto, esto sería nuestro nuevo H para poder redistribuir esos orificios perforados. Entonces, simplemente lo que he hecho aquí es asumir que esto es H quintos y que esto es H quintos y le he restado a este valor de 1,5 ese valor de H quintos, ese valor de H quintos y he encontrado que el H para yo poder distribuir los orificios en la rejilla es de 0,9 metros, ¿sí? Entonces, con ese valor de H, lo que he hecho es simplemente distribuir esos espaciamientos entre filas y esos espaciamientos entre columnas. ¿De qué manera? Pues simplemente H sobre el número de filas te va a dar el distanciamiento, ¿no? Y el ancho entre el número de filas, pues te va a dar el del distanciamiento entre columnas, ¿no? Eso es lo que he hecho. Entonces, denle una miradita a ver si ha sido entendido esto. O ese distanciamiento se va a tomar desde el centro, de centro del orificio a centro del orificio, ¿no? Fíjense, ese valor. Por ejemplo, entre filas va a ser, obviamente, estoy hablando entre filas, perdón, entre filas, así. Entonces, estoy diciendo que es este valor de 0,9 dividido 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Dividido 5, entonces me va a dar que entre centro y centro va a ser 0,18. Y entre columnas, pues tengo que todo esto vale 2,4, que es el ancho de la estructura, que ya ustedes lo habían asumido, dividido entre 9 orificios que estoy haciendo. Entonces, de centro a centro debería tener 0,26. ¿Está claro, chicos, chicas? Señora, está claro. Bueno, entonces, chicos y chicas, me voy a dejar de presentar. He pues subido al Classroom como tarea, no para que ustedes la suban, sino para que ustedes la realicen en clase. eh, un ejercicio para que les quede grabadito cómo se hace esto de los sedimentadores, ¿ya? No tienen ninguna ciencia así grave, ¿no? Simplemente es que usted asuma valores, incluso en el ejercicio ya le he dado los valores, pero cuando usted ya se enfrente solito a eso, usted tiene que asumirlo. Eh, Eso es para que lo presentemos el día martes, algún voluntario que llegue con todo el día martes, entonces se gana su puntito. Hasta el día de hoy sería la clase. Con respecto al examen, todavía obviamente no lo he revisado, no he tenido tiempo. Una vez lo revise, entonces nos ponemos de acuerdo para ver qué día nos vemos en la U, porque a mí sí me gusta que le den una chequeada al examen, para que lo revisen quienes lo quieran revisar, ¿no? No tienen que ir todos porque muy seguramente a algunos les va a ir bien, irán a sacar su 100, qué sé yo. De todas formas, decirles con respecto al examen, dos aclaraciones, ¿no? Fíjense chicos, porque ahora lo tienen fresco, entonces me gusta mencionárselos ahorita. En el primer punto, yo les pedía una proyección, les pedía, perdón, un caudal de la descarga de una población que tiene una tendencia de tipo geométrico, ¿verdad?
y se me confundían, no entiendo por qué, porque tenían que diseñar con un periodo de diseño de 15 años. Entonces quiero que quede claro esto para su futura práctica como ingenieros. O sea, a mí realmente me interesa no que ustedes aquí en la clase me digan sí, me digan no, o se copien en el examen o se dejen pasar hojitas en el examen, sino que ustedes tengan criterio, chicos. Que ustedes tengan criterios en el momento en que sean contratados y sean realmente competentes como ingenieros y digan, uy, estos ingenieros de la San Simón, wow, qué buenos, ¿no? Em, Cuando nos dicen que yo voy a diseñar para un periodo de diseño de 15 años, a mí me interesa que esos 15 años corran después de que usted está viviendo en una fecha actual que es el 2022. Entonces usted tiene que proyectar después de ese 2022. Si yo le estoy dando datos viejísimos del 2010, si usted encontró un censo viejísimo del 2008 o de 1998 encontró una población, no va a decir, ay, 1998, pues 15 años, va a proyectar una cosa que nada que ver, ¿verdad? Tenemos que tener criterio. Si me piden que proyecte a 15 años, obviamente debo tener una población más actualizada para que a partir de ahí proyecte los 15 años. Es así como usted primero tenía que llevar esa población del 2010 al 2022 para que a partir de ahí proyecte esos 15 años y sepa cuál es la población futura, ¿sí? Entonces, eso era lo primero que había que hacer, proyectar al 2022 y luego al 2015. Bueno, y otro compañero me pregunta ahí en el examen, pero es que mi norma me dice que geométrico solo uso hasta los 12 años. Chicos, no se casen con la norma, ¿no? Si hay una tendencia, y fíjense que quien lo hizo bien ese primer punto tuvo que haber sacado una razón, ¿sí? Y esa razón le indicó que realmente eso es de tipo geométrico, ¿no? Esa tendencia puede ser geométrica así yo tenga 15, 20 o 30 años de diseño. O sea, la norma, la NB 689, tiene un montón de detalles que no han sido examinados y que simplemente yo tengo que mencionarlos porque es una norma boliviana, muchachos. Yo no me puedo saltar algo que está en la norma, pero usted como ingeniero sí puede justificar a través de una razón obtenida que esos 15 años, así no diga que la geométrica se calcula y no hasta los 12, puede ser utilizado, ¿sí? Yo puedo utilizar el geométrico con 15 años de periodo de diseño. Entonces, simplemente que usted lo justifique a través de la propia razón. Eso uno. El punto 2 me decía que a partir que calcule esas cargas contaminantes y esa parte del parámetro mezcla, considerando ese caudal que se ha hallado en la actualidad. En la actualidad, ¿cuál es? Lo que se utilizaba, ¿qué cosa? La población que usted calculó en el cuadro de arriba para el 2022, ¿sí? Esa es la actualidad. Entonces, no sé si con lo que estoy diciendo se les aclara un poquito lo que se tenía que hacer en el examen o hay alguna duda al respecto. Bueno, y cuando hablábamos también ahí de carga contaminante y de parámetro mezcla, recuerden que ambas cosas tienen que considerar tanto el caudal del río como el caudal de la descarga. Fíjense que el primer punto estaba dirigido a diseñar, al diseño del apetar a los 15 años. Y el segundo punto estaba dirigido a la carga contaminante que me está causando ahora esa descarga sin petar, ¿no? Entonces, por eso teníamos que diseñar con los dos caudales, con el caudal del río y el caudal de la descarga, porque eso es lo que realmente me estaría dando la contaminación que está generando en el momento, ¿sí? Entonces, eso sería como la forma de yo justificar que esa población requiere de una petar, que hay una carga contaminante, ¿sí? Y los puse a analizar la población que se generaba tanto en datos a través del método geométrico
como la población que se genera equivalente con cada uno de esos parámetros. ¿Con qué fin? Con el fin de que vean de que algunos parámetros coincidirían o estarían muy próximos a la población que se maneja, que se calcula con la geométrica, pero hay algunos datos que están totalmente alejados. ¿Y por qué estarían totalmente alejados? Porque muy seguramente esa población va a tener otro tipo de descargas que no son de tipo domésticos, o que en la propia gente está generando algún tipo de actividad que está contaminando más esa carga. Eso es lo que quería que analizaran en ese punto. Ingeniero, una consulta. Dime, Daisy. Para esa carga contaminante, para usar el caudal, entonces simplemente sumábamos del río y de la planta Claro, pequeña, ¿verdad? tenían que sumarlo, Oye, gracias. ¿ya? Eso se tenía que ir sumado porque se supone que ya se ha disuelto en el río. Y por eso es que estamos en el primer punto queriendo proyectar una petar, y en el segundo punto estamos viéndola como en crudo, cómo se descarga eso directamente al efluente, ¿no? Al río, cómo el efluente se mezcla con el río, perdón. Bueno, y el tercer punto sí que yo me rayé, como dicen aquí, con que el caudal le había puesto en litros por segundo y fue error de mío que a la rápida lo he acomodado, pero era en metro cúbico por segundo y eso les da como unos 70, unos 80, la profundidad no recuerdo muy bien, ya cuando lo revise lo tendré más claro. Bien chicos, ¿alguna otra duda con respecto al examen? Así lo digo ahorita, pues por lo que lo tenemos fresquito, ¿no? Luego de pronto para ubicarnos va a ser más complicado. Bueno, muchachos, eso es todo entonces. Hasta aquí dejamos la clase del día de hoy. Nos vemos el día martes y les aviso cuando haya calificado los exámenes, por favor. Les queda pendiente la tarea. Ya, muchachos, que estén muy bien, que pasen buen fin de semana. Hasta luego.